Catherine, Jean Jairo, buen día, Juan José, Israel. Me confirma que se escuche, por favor, para comenzar ya el tema de circunferencia. Buen día, Darwin, Jesús, ya ahora sí, ¿no? Ya, genial, ¿me escucha? Bueno, como explicaba en las primeras clases, a manera de notas teóricas, no se va a indicar todo pues desde cero, ¿no? En esta primera parte sí se van a indicar teoremas básicos y luego teoremas especiales de la circunferencia y terminar con lo que es el tema de cuadrilátero irreductible, que hay un montón de, digamos, de propiedades que indicar. Bueno, vamos a comenzar algo así rápido con lo que es la circunferencia. No he anotado la definición. La circunferencia es una figura plana, de tal manera que cumple lo siguiente, ¿no? Que todos los puntos del plano, todos los puntos de esa circunferencia van a cumplir, bueno, que tienen la misma distancia hacia un punto fijo, ¿no? Cuando ustedes reúnen todos esos puntitos, van a formar la llamada circunferencia. Lo más simple que se define, que se aprovecha en la circunferencia es justamente eso, ¿no? La definición, ¿no? Todos los puntos del plano cumplen esa propiedad, ¿no? Todos los puntos del plano que cumplan esa propiedad pertenecen a la circunferencia, ¿no? Se dice que los puntos, en este caso A, B, C, D, equidistan de un punto fijo, el cual se va a llamar centro. Muy bien, entonces acá se va a indicar unas cosas, por ejemplo, acerca de la medida angular de la circunferencia. Usualmente en geometría usamos el sistema sexagesimal. La medida angular de la circunferencia viene a ser 360 grados sexagesimales y se representa de esta forma, ¿no? Como si fuese un exponente, pero no es eso. 360 grados sexagesimales, ¿no? Muy bien, entonces toda circunferencia tiene esa medida, ¿no? 360 grados, ¿no? Por cierto, por ahí pueden buscar algo de historia que se relaciona a este numerito, es más o menos por ahí con el de 365, que es el número de días del calendario, ¿no? Correspondía hace muchos siglos a un calendario, ¿no? Habían considerado la circunferencia, la habían dividido en 360 partes, ¿no? Pensaban que el año tenía 360 días. Comprensible, pues hace bastantes siglos fue eso, ¿no? Bueno, la otra observación es lo que se va a plantear ya el tema de polígonos, aunque se pregunte y le diga un capítulo especial a esto, lo que es la longitud de la circunferencia, ¿no? La longitud de la circunferencia, bueno, en realidad se relaciona con el tema de polígonos regulares, como si fuese justamente todo el perímetro, y acá hubiese un polígono de, digamos, un número de lados bastante grande. Y esa longitud de la circunferencia sí depende de radio, ¿no? ¿De acuerdo? Si el radio es R, la longitud de la circunferencia viene a ser 2pi por R, ¿no? La longitud sí depende de radio, en cambio lo que es la medida angular, para toda circunferencia independiente de radio, su longitud es 360, bueno, su medida es 360 grados sexagesimales, ¿no? Ya, a ver, algunas propiedades acerca del ángulo central. He pasado a indicar un ángulo más, de repente que no es tan usual, es el llamado ángulo X inscrito. Bueno, lo que más interesa en esta parte es sus recíprocos, ¿no? Vemos que tienen, digamos, parte de la circunferencia, el ángulo AOC es a lo que se llama el ángulo central. Tenemos este ángulo que sea igual a alfa. Bien, el punto B es un punto cualquiera que pertenece a este arco, entonces hay una relación con los ángulos, digamos, alfa y beta, ¿no? Muy bien, entonces aquí indicamos así, lo que se va a cumplir. Por supuesto, cómo comprobarlo, lo que se va a cumplir, pueden demostrarlo esto con el tema de solamente de circunferencia o de repente, bueno, solamente la definición con triángulos isósceles. Pueden unir O con B y luego completar ángulos. Lo que siempre se va a cumplir es que ese angulito alfa va a ser siempre el doble de beta. O que beta es la mitad de alfa, ¿no? Va a ser equivalente, ¿no? Decía que esto lo pueden demostrar así, uniendo O con B y aprovechando los dos triángulos isósceles. O de repente si usamos la propiedad de la circunferencia, que si unimos los puntos A con C, y digamos algo así, más suficiente, ¿no? Que tenemos que este angulito M más este ángulo acá que sea N va a sumar igual a beta. Si este ángulo es M, el arco AB sería, bueno, por ángulos en la circunferencia, el ángulo inscrito sería 2M. Si este ángulo es N, este arco de acá sería el doble. Y con eso ya está, ¿no? Alfa es igual a la medida de este arco, alfa sería 2N más 2 veces M.
Muy bien, casos especiales de la propiedad, puede ser así, cuando alfa vale 90, este ángulo acá sale 45, ¿sí? Cuando alfa vale 60, el de acá es 30, ¿no? En un caso muy especial sería cuando es 180, se puede decir así, bueno, que A, O y C serían colineales, y en este caso el ángulo beta sale 90 grados, ¿no? Es una propiedad bien interesante, ¿no? Bueno, acá me interesa indicar los recíprocos. A ver, ¿en qué consiste el recíproco? Aunque el recíproco va a ser más fácil demostrarlo con la propiedad que se va a indicar, ¿no? Con teorema. Ya, a ver, si tenemos que desde un mismo puntito, esto lo planteamos en el tema de triángulos, si AB es igual a AD, ¿no? Si AB es igual a AD, y se cumple la propiedad de lo que se llama los tres segmentos iguales, ¿no? Si este ángulo, por ejemplo, 2 beta, y este ángulo acá es beta, ¿no? Si se cumple la propiedad, ¿no? Entonces, lo que se va a cumplir es que el segmento AC, o sea, el recíproco de la propiedad de los tres segmentos iguales es verdadero, ¿no? Bueno, depende de cómo se esté observando, ¿no? Bueno, si hay dos segmentos iguales, entonces el segmento intermedio también debe ser igual al valor de A, ¿no? Aquí le ponemos que esto es A. Entonces este segmento vale A, ¿no? ¿Ya? Pero está indicando ciertas condiciones, ¿no? Que hay dos segmentos iguales, bueno, en realidad dos de los tres, ¿no? Pueden ser iguales en cualquier orden, y se cumple la propiedad del ángulo que es el doble, ¿no? Bueno, también la otra propiedad, parecido, ¿ya? Si estos ángulos acá, estos lados son iguales, como en este caso, y se verifica que la medida de este ángulo es el doble. Este ángulo acá, digamos, le ponen 2 beta, y que este ángulo acá es igual a beta. Entonces también acá se cumplen las condiciones. Si AC es igual a, si AB es igual a AD, entonces también el segmento intermedio va a ser igual al valor de A, ¿no? Muy bien, entonces las propiedades que se han planteado son recíprocas siempre y cuando tengan, claro, el recíproco, Darwin, el recíproco, ¿no? Lo usual es que se plantee de frente, ¿no? Estos tres segmentos iguales, allá este ángulo es el doble de él, ¿no? Pero hay ciertas condiciones, ¿ah? No es que yo esté poniendo así, ¿ah? Y acá a veces hay confusión, ¿no? Así este ángulo acá es el doble y no tengo ningún dato más, entonces acá no hay nada en especial, ¿no? Eso no se puede decir nada de los segmentos, ¿no? Indicado así, ¿no? Si cumple la propiedad y hay ángulos en la razón de 2 a 1, ¿no? Pero en ese orden. Bueno, en realidad la forma de demostrarlo, la más sencilla, es usando el teorema, ¿no? Que se va a decir, ¿no? Después ya también hay demostraciones con inscrutibles, ¿no? Que aún no se ha planteado, ¿no? Bueno, algo más que indicar es que lo del arco capaz, ¿no? Que usualmente a veces se preguntan en CPR1, ¿no? En los cursos de dibujo técnico a veces van a hacerles dibujar arcos capaces, ¿no? Le dan un cierto ángulo, pide un arco capaz, ¿no? ¿En qué consiste? Lo que pasa es que si unen un puntito cualquiera de la circunferencia con los puntos A y B, que se encuentren, digamos así, en la parte de arriba, ¿no? De arriba y abajo es relativo, ¿no? Depende de cómo se observe, ¿no? Esto que sea alfa, ¿no? ¿Ya? Se ubican otro puntito más por acá y lo unen con los puntos A y B. Entonces también, sino que se verifica por ángulo discreto que mide alfa, y así sucesivamente, ¿no? O sea que todos los ángulos que miden alfa, cuyo, bueno, ubican puntitos, ¿no? De tal manera que pasen por A y B, que los lados pasen por A y B, pues todos esos puntitos tienen que estar necesariamente en un arco, ¿de acuerdo? Cuando están en el mismo plano, por supuesto. O sea, no hay puntos que, bueno, de los vértices, ¿no? De que midan alfa, que pasen A y B, que no pertenezcan a esa circunferencia, ¿no? Y entonces todo este arco que se encuentra en la parte superior, solamente el arco APB, bueno, ese arco APB, eso es lo que se va a denominar arco capaz de alfa. Muy bien, ¿no? Por ejemplo, el ángulo, la semicircunferencia es un arco capaz, ¿no? Justamente de 90 grados, ¿de acuerdo? Listo, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? A veces en los problemas, justamente en el curso de dibujo, ¿no? Van a pedirles dibujar arcos capaces, ¿no? Le pueden indicar así, ¿no? Acá hay dos puntitos, por ejemplo, dos puntos A y B, y acá hay una recta, le dicen que hay un punto en la recta
De tal manera que el ángulo APB es 40, ¿no? Allá, entonces ustedes tienen que ubicar ese punto de forma exacta, ¿no? Entonces lo que van a hacer, dibujar un arco capaz, ¿no? ¿De acuerdo? Que pase por A y B, ¿no? ¿De acuerdo? Más o menos algo así, ¿no? Dibujan bueno, ¿no? La circunferencia para ubicar el centro, ¿no? Entonces van a haber dos puntitos que cumplen esa condición, ¿no? El ángulo mide 40 o el ángulo de arriba también es 40, ¿no? Algo así. Van a haber dos puntos que cumplen la condición. Eso a veces, como les decía, le van a preguntar en dibujo. Descriptiva también, ¿no? Un curso muy interesante que tiene que ver bastante con propiedades geométricas, ¿no? Bien, siguiente teorema, ¿no? Siguiente teorema que se va a indicar, digamos, como notas teóricas del tema de circunferencia o notas adicionales. Eso acá parece básico, pero en realidad a mí sí me parece bien útil, ¿no? Que tres puntos no colineales, ¿no? Tres puntos no colineales. Tres puntos no colineales determinan una circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que determinan una circunferencia que la circunferencia es única, ¿no? Que pasa por esos tres puntos. Determinan una circunferencia. Así como ustedes cuando tienen dos puntos diferentes, existe una sola recta que pasa por ellos, y dice que dos puntos determinan una recta, o sea, la recta es única. Igual también pasa en el caso de la circunferencia, ¿no? Si tengo tres puntos no colineales, por esos tres puntitos siempre pasa una circunferencia. Entonces esta es la explicación por la cual a veces hay muchos problemas. Ven ahí los vértices de un triángulo y algunos de frente están en la circunferencia, ¿no? Bueno, esta es la explicación, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Se puede indicar así, ¿no? Que por los puntos A, C y D pasa una sola circunferencia, ¿no? ¿Y por qué eso es verdad? Porque vamos a notar justamente que se cumple la definición, ¿no? Lo que se ha planteado aquí, ¿no? Tengo los puntos A, C y B. Vamos a trazar los segmentos AB y AC. Dado que son puntos no colineales, de hecho estamos trabajando en el plano, entonces si ustedes trazan las mediatrices, bueno, que son las perpendiculares a AC y a AB, que somos las mediatrices, estas mediatrices se van a cortarse, ¿no? Bueno, sale un poco mal el dibujo, lo arreglamos. No hace falta ahorita tanta precisión, ya bueno, por acá. ¿Por qué se van a cortar? Porque dado que A, B y C son no colineales, si fuesen colineales serían las mediatrices paralelas, ¿no? Las perpendiculares a B y a C, ¿no? Pero como son no colineales sí se van a cortar, y de hecho cumple el punto de intersección el teorema de la mediatriz, ¿no? Que estas distancias hacia los extremos van a ser iguales, ¿no? Entonces este puntito, como cumple el teorema de la mediatriz, quiere decir que estos tres segmentos son iguales, por lo tanto este puntito de acá cumple la definición de la circunferencia, ¿no? Equidista de A, B y C, por lo tanto por ahí va a pasar una circunferencia. Ahí no se está trazando la circunferencia, ¿no? Pero se podría trazar, ¿no? Es aproximado, ¿no? Algo así, ¿no? Bien, sigue que si por 4 puntos pasa una circunferencia, ¿no? A ver, la condición, ¿no? Si por 4 puntos pasa una circunferencia por A, B, C y D. Entonces, acá hay dos cosas, ¿no? Dos términos que se van a emplear, ¿no? Se dice que los puntos A, B, C y D, allá, ¿pueden ser más? Sí, ¿no? Por n puntos se puede generalizar, ¿no? A esos puntos se le llama puntos concíclicos, ¿no? Este término lo emplean en todos lados, ¿no? ¿Ya? Puntos concíclicos. ¿Ya? Es que son puntos concíclicos, son puntos que se pueden ubicar en la misma circunferencia, ¿no? Ahora, el cuadrilátero, o el polígono en este caso, se determina con esos puntitos como vértices. ¿Ya? Entonces, el polígono, bueno, en este caso el cuadrilátero, ABCD, bueno, depende del lugar donde se encuentre, ¿no? Depende de los temas, ¿no? Ese cuadrilátero, bueno, en nuestro medio usualmente se llama cuadrilátero inscriptible.
Por eso es el cuadrilátero inscriptible, ¿no? En otros lugares es el cuadrilátero inscribible, por ahí también se emplea en nuestro medio, pero no es usual en, digamos, lo que se llama una emisión, cuadrilátero cíclico, ¿no? Usualmente nosotros usamos el término inscriptible, ¿no? Muy bien. Bueno, hasta aquí solamente se estaba aclarando algunos términos, algunos teoremas que van a ver, que en realidad sí van a ser importantes, las aplicaciones, ¿no? Ya, a ver, teoremas en la circunferencia para pasar ya a una aplicación. A ver, este teorema que voy a indicar a continuación es fácil demostrarlo, pero también hay que darle su interpretación debida, que si hay dos cuerdas iguales, si AB es igual a CD, entonces sus respectivos arcos van a ser iguales, ¿no? Medida del arco AB va a ser igual a la medida del arco CD. Y se debe observar esa propiedad cuando no son secantes, ¿no? Cuando A, B y C no son secantes, ¿no? Si son secantes, en realidad hay que tener cuidado, ¿no? A ver, si A, B es igual a CD, entonces sus arcos son iguales, es fácil demostrarlo cuando uno los extremos con el centro, ¿no? Algo así, ¿no? Unimos los extremos con el centro. Entonces, lo que se cumple es que estos angulitos de acá van a ser iguales, o sea, alfa y beta, acá le ponemos radios, R. Y ya está, ¿no? Entonces ahí van a observar que si, digamos, AB es igual a CD, los triángulos sean congruentes, por lo tanto los ángulos centrales son iguales. Y si alfa es igual a beta, también salen congruentes los triángulos y sale que las cuerdas van a ser iguales. Bueno, la siguiente propiedad, yo voy a poner todo en un solo gráfico, pero puede quedar así mejor. A ver, si AB es igual a CD, si AB es igual a CD, bueno, acá sí no hay que tener ningún cuidado cuando las cuerdas pueden ser secantes también. Así que, arriba sí, ¿no? Ahorita lo vamos a explicar esto, ¿no? Entonces, cuando hay dos cuerdas que son iguales, entonces el centro va a tener la misma distancia hacia dichas cuerdas. ¿Ya? A ver, trazamos a partir de ahora perpendiculares a esas cuerdas. Entonces van a ser estas líneas iguales, ¿no? OM es igual a ON. ¿Está eso, no? Ya, a ver, antes de continuar, el primero le decía que hay que tener cuidado cuando son cuerdas secantes. Acá sí se observa, ¿no? Algo así más o menos. Tienen acá la circunferencia, por ejemplo. Tienen cuerdas secantes, ¿no? Dicen que todas las cuerdas son iguales, ¿no? Entonces, hay que ver cómo está dibujado, ¿no? Usualmente si hay dos cuerdas que son iguales y son secantes, de hecho van a haber arcos iguales, ¿no? Pero ¿a qué arco se refiere, no? Depende, pues, del gráfico, ¿no? A ver, de repente así como está claro, ¿no? Pero depende mucho del dibujo, ¿no? Ya, si dibujo de esta manera, es más, pero 4 puntos, ¿no? A, B, C, D. Entonces hay arcos iguales, depende que sea fácil, ¿no? Acá le pongo alfa, esto que sea beta, pues alfa más beta, entonces acá también es alfa, ¿no? Así puede ser, ¿no? Y este sería el gráfico y muchos conocen ya que esto es un trapecio isósceles, ¿no? Ya, puede ser, ¿no? Sí. Pero ¿qué tal si alguien dibuja de otra manera, ¿no? Algo así, ¿no? Los mismos puntos, ¿ah? A, B, C, D, ¿no? ¿Ya? A, B, C, D. Y son iguales, se dijo, las cuerdas, A, B, A, C y A, D. ¿Ya? Y acá le ponen alfa, esto que sea W, alfa más W también, ¿sí? También son trapecios isósceles, ¿no? Claro, lo que es verdad es que si, digamos que si tienen un cuadrilátero que tiene diagonales iguales y está inscrito en la circunferencia, de hecho son trapecios isósceles, ¿no? Lo que sí no podemos afirmar es quiénes son las bases, ¿no? ¿Está bien? O sea que en este gráfico las bases serían B, C y AD, ¿no? Pero en ese gráfico las bases serían A, B y CD, ¿no? Depende, ¿no? Depende del dibujo, depende de los datos, ¿no? Vamos a hacer una pregunta en una olimpiada, ¿no? Habían demostrado que habían diagonales iguales, la pregunta era cuáles son lados paralelos, ¿no?
Y pues habría que ver, no depende de los datos. Si no hay ningún dato, lo que se puede decir solamente es que trapecio isósceles puede ser que BC con AD paralelas o AB con CD paralelas, ¿no? ¿Sabes lo que estaba ahí, no? Justo tiene que ver con algo de las paralelas, ¿no? Pero esto sí es un poco más rápido, ¿no? Si hay dos rectas secantes y paralelas, si, digamos, determinan los arcos alfa y beta, se puede indicar así, ¿no? L1 paralela con L2, si solo así, alfa es igual a beta, ¿no? Eso también es fácil de mostrarlo, basta que tracen AC nada más y ya está, ¿no? Y si hay arcos iguales, cuerdas iguales, ¿no? AB igual a CD, ¿no? Muy bien, listo, entonces vamos a pasar a la siguiente aplicación. Con esto creo que van a conversarse de que sí es bien útil lo que se ha dicho hace un momento. A ver, ¿qué se cumple, digamos, en ese gráfico si alfa es, bueno, el ángulo en C y el n pertenece a los naturales? N pertenece a los naturales con n mayor o igual que 2. Vamos a ver que se cumple con B y n veces A, ¿no? A ver qué símbolo va entre ellos y por qué, ¿no? Una propiedad interesante, ¿no? De repente lo han encontrado para n igual a 2, ¿no? Pero en general, ¿no? Para el 3, para n igual a 2 hay un tracito, ¿no? Para n igual a 3 también, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a comprobar que B es menor estricto que n veces A, ¿no? ¿Está bien? Esto acá en un inicio, aunque también sale con triángulos y sale con el método inductivo, pero hay que trabajar un poco, ¿no? Lo que es verdad es que, claro, de hecho, de repente no es una buena cuota, pero sí se cumple esto, ¿no? No, es como explicaba, creo, en la clase de triángulos, ¿no? Que tienen que X es menor que 2, ¿no? Es cierto que es menor que 20 también, ¿sí, no? Ahora que esté bien acotado es diferente, ¿no? Menor que 2, menor que 20, menor que 1000, ¿no? Y esto acá es verdad, ¿no? No es alguien que estaba reclamando, eso no es cierto, me dice, esto sí es verdad, ¿no? Ya, a ver, ahora vamos a demostrarlo, ¿no? A ver, ¿cómo se va a demostrar? Y acá ya pues con toda confianza, ya saben que por 3 puntos bajo una circunferencia, ya está demostrado, ¿sí, no? No vamos a usar el método de inducción, aunque también podría ser porque es natural, ¿no? O sea, probar para 2, para 3, y luego considerar que se cumple para n igual a k, y luego para k más 1, ¿no? Eso lo también así, ¿no? Además, así lo hice la primera vez, ¿no? Cuando se generalizar ese teorema, ¿no? Ya, entonces, es un centro. Ya, vamos a trazar la circunferencia que pasa por los puntos A, B y C. Ya, si este angulito acá es alfa, y de pasada también vamos a reportar algo del ángulo inscrito, esto es n alfa. Este arco de acá sería 2 alfa, ¿no? Esto es alfa, este arco es 2 alfa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, en todo caso pueden poner acá un beta. Si esto es n alfa, este arco de acá sería el doble, ¿no? 2n alfa, ¿no? Allá, si 2 alfa es igual a beta, acá habría n beta, ¿sí, no? ¿Está bien? Entonces vamos a utilizar la propiedad de hace un instante, de que si hay arcos iguales, sus cuerdas son iguales. Acá le hemos puesto A. Sí, eso no se puede trabajar con 2n alfa, ¿no? Ya, entonces, en este arco de aquí, vamos a considerar de repente por acá otro arquito. ¿Ya? Si este arco de acá, por ejemplo, es 2 alfa. ¿Ve? Entonces, la propiedad que dice que si hay arcos iguales, sus cuerdas son iguales, ¿no? Quiere decir que esta cuerdita de acá sería, en este caso también, esta cuerda que estoy trazando, eso sería el valor de A, ¿sí o no? La siguiente, bueno, también pueden considerar acá otro arco que mide 2 alfa y así sucesivamente. Hasta llegar al último, esto sea también 2 alfa. ¿Qué es lo que van a apreciar?
Arcos iguales, bordes iguales. Esto acá va a ser A, también va a ser A y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en esta figura que voy a sombrear, un polígono, también lo comentamos en el tema de triángulos, se cumple que B es menor que A más A y así sucesivamente, ¿no? Más A y así sucesivamente, más el valor de A, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Que B es menor que, bueno, acá van a ver entonces N veces A, ¿no? ¿Está bien? Eso es una prueba bastante rápida, ¿no? Bien, claro, partiendo ya de la circunferencia, partiendo que si hay arcos iguales, sus cuerdas son iguales, ¿no? Muy bien, entonces algo ya para terminar toda la parte, digamos, de teoremas básicos, ¿no? Digamos, de notas teóricas básicas. De ahí pasamos a teoremas más, digamos, un poco más fuertes, ¿no? Por decirlo así. Ya, a ver, ángulo semi-inscrito, ¿no? A ver, el ángulo semi-inscrito se determina con una recta tangente, y a partir de T trazamos una cuerda TS. ¿Listo? Entonces el ángulo ATS es el ángulo semi-inscrito. ¿Está bien? Entonces lo que se va a cumplir es que si ese ángulo mide alfa, el arco TS, voy a poner aquí solamente estos dos alfa, por cierto, el ángulo semi-inscrito viene a ser el ángulo ATS, ángulo semi-inscrito, ¿no? Bueno, lo que voy a indicar aquí solamente es que el ángulo semi-inscrito tiene que ver con el ángulo inscrito relativo al mismo arco, ¿no? Este ángulo de acá también debe ser alfa. ¿Cuál es la propiedad? Que el ángulo semi-inscrito con el ángulo inscrito van a ser iguales, ¿no? Bueno, solamente para indicar esto, ¿no? De repente, a alguien por ahí le puede interesar cómo demostrar cuando una recta es tangente a una circunferencia que pasa por tres vértices. Tiene que ver con esto, ¿no? Ya, a ver, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que la recta L, a ver si tienen esa figura, la recta L es tangente, una recta tangente a la circunferencia, tangente a la circunferencia que pasa por A, B y C, ¿no? La circunferencia que pasa por A, B y C. ¿Listo? Bien, entonces enseguida vamos a indicar algunos teoremas ya, digamos, especiales. Bueno, luego ya, ya, y terminaremos con lo que es cuadrilátero inscriptible, ¿no? O figuras inscritas y circunscritas. Ya, chicos, ahora sí continuamos con una serie de teoremas sobre circunferencia. Ya en la siguiente parte va a ser inscrito, inscriptible o en general figuras inscritas e inscriptibles, ¿no? Y circunscritas, ¿no? A ver, esta primera propiedad que voy a considerar, y bueno, también es interesante que ustedes vean propiedades para tangentes interiores y con la misma idea para las circunferencias tangentes exteriores, ¿no? A ver, acá tenemos dos circunferencias tangentes interiores, entonces a partir de P se trazó una cuerda, o en todo caso una recta, se puede indicar así, va a determinar en cada circunferencia, aparte de P, los puntos A y B. Bien, entonces lo que se va a cumplir siempre es que los arcos, justamente, del mismo lado, se puede decir, ¿no? De la recta, ¿no? En las dos circunferencias van a ser iguales, ¿no? Se cumple que alfa va a ser igual a beta. Bien, para hacer la demostración de este teorema, pueden de repente trazar la tangente común en el vértice P y ambos tendrían el mismo ángulo semi-inscrito. O si no, pueden unir los centros con el punto de tangencia, ¿no? Entonces ahí también se podría verificar, ¿no? No es complicado la demostración. Ya. A ver, en el segundo caso, ¿cómo sería, no? También a partir de P hemos trazado una recta, de tal manera que determinan en cada circunferencia los puntos A y B, además de P. El arco AP lo voy a poner alfa, el arco PB que sea beta, ¿no? Están a diferentes lados, se puede decir, de la recta en cada circunferencia. Entonces también en este caso lo que se va a cumplir es que alfa va a ser igual a beta.
Alfa igual a beta. La demostración, como se ha dicho, puede ser cualquiera de las dos formas. Bueno, vamos a poner acá con los centros, ¿ya? Pero puede ser también con la tangente común, ¿ya? Pues una idea sería que ubiquen los centros, ¿ya? Y que tendríamos que los dos centros son colineales con el punto de tangencia. ¿Listo? Entonces, opuesto puede vértice, estos angulitos que estoy remarcando son iguales. También que hacemos lo mismo. Allá sería el ángulo central, que sería alfa. Y por otro lado tenemos esta otra línea. También se define el ángulo central. Bueno, acá ángulos iguales por ser los radios. Este ángulo de acá sería beta. Sino que como este ángulo es igual que él, se puede indicar así, suma de ángulos, ¿no? Se puede indicar con paralelos, pero creo que con suma de ángulos ya está, ¿no? Alfa igual a beta. Muy bien, entonces esa propiedad también se puede extender, se puede sacar más cosas, ¿no? Trazar dos rectas en ese puntito, van a haber arcos iguales, van a haber líneas paralelas. Lo que es chévere es que si trazan las tangentes en A y en B, en cualquiera de los dos casos, salen rectas paralelas, ¿de acuerdo? Tangentes en A y en B, a las dos circunferencias salen rectas paralelas, la cual me parece una buena propiedad. Ya, a ver, la siguiente propiedad es, me preguntaron en examen de admisión hace muchos años atrás, ¿no? Las dos circunferencias tangentes interiores y se unían los puntos de tangencia, ¿no? Esta recta tangente, por cierto, es la tangente común, se dice tangente común exterior, ¿no? ¿De acuerdo? Si tengo dos circunferencias tangentes, ¿de acuerdo? Puede ser interiores o exteriores, siempre es bueno analizar la cantidad de rectas tangentes. En este caso, la cantidad de rectas tangentes comunes van a ser 3, ¿no? Sería esta recta, esta otra por acá, y la que se termina en punto de tangencia. En cambio, si son tangentes interiores, solamente existe una sola tangente, ¿no? Tangente común en el punto P. No hay más tangentes comunes, ¿no? Bueno, acá me interesa el ángulo, ¿no? El ángulo ABC, ¿no? Bueno, siempre el ángulo ABC va a ser igual a 90 grados, ¿no? A ver, ¿cuál es la forma de demostrarlo? Siempre a veces las tangentes comunes ayudan bastante y también valiéndonos de esta propiedad, ¿eh? Tenemos acá la circunferencia, creo que eso lo voy a dejar aquí nomás. Tanto tangentes no hace falta que se corten, y si uno en los puntos de tangencia, siempre este par de ángulos van a ser iguales, ¿no? Se puede indicar, es como los ángulos semi-inscritos, ¿no? Respecto al mismo arco, ¿no? Entonces acá es lo mismo, trazan la recta en el punto B, no hace falta que corten a la recta, solamente en esta línea, ¿ya? Y que van a observar que este ángulo, por ejemplo, va a ser igual que él, ¿no? Acá es alfa, también va a ser alfa. Y acá lo mismo, que este angulito con el de aquí, iguales, ¿no? Por lo tanto, se cumple entonces que 2 alfa más 2 beta 180, alfa más beta es 90. Muy bien, listo, pasemos a ver la siguiente propiedad, la cual tiene también varias observaciones, varias consecuencias. Y de hecho, muchas formas de demostrarlo, ¿no? Hay bastantes formas de demostrarlo, ¿no? Ya, a ver, tenemos en ese gráfico que hay dos circunferencias tangentes interiores en T, ¿no? Tangentes interiores en el punto T. Luego se ha trazado una cuerda en la circunferencia mayor, la cual es tangente a la menor en P, y se ha prolongado T con P, hasta que corte la circunferencia en el punto M. Ya sabemos aquí lo que se va a cumplir. Siempre estos arcos, alfa y beta, van a ser iguales. Muy bien, hay formas de demostrarlo, hay diversas, les decía, puede ser hasta trabajar con los centros nomás, puede ser el ángulo interior también, ¿no? Bueno, dado el poco espacio que tengo, para hacer la demostración, vamos a trazar, por ejemplo, en el punto M, una recta tangente, ¿ya? Una tangente en el punto M, ¿de acuerdo? Y que se cumple la propiedad que explicamos al inicio, ¿no? Que aquí hay arcos iguales, ¿no? Entonces, el arco TP es igual al arco TM. Por lo tanto, estos angulitos que se encuentran aquí serían los ángulos semi-inscritos, ¿no? Entonces, este par de ángulos que estoy señalando van a ser iguales. ¿Está bien? Si son iguales, eso quiere decir que estas dos rectas van a ser paralelas. Y si son paralelas, se cumple que alfa es igual a beta. ¿De acuerdo? Bueno, si alfa es igual a beta, un caso especial puede ser esta primera observación que estoy considerando. ¿No? La primera observación es que, bueno, como son arcos iguales, bueno, arcos, ¿no?
Entonces, alfa. También van a haber cuerdas iguales, por supuesto. Pero también los ángulos inscritos en el mismo arco del mismo arco van a ser iguales, ¿no? Bueno, acá si prolongan, los arcos van a ser iguales, quiere decir que siempre se va a cumplir que alfa va a ser igual que teta. ¿Bueno? Alfa igual a teta. Bueno, y si usan esta propiedad, en el caso en que AC sea diámetro, bueno, si AC es el diámetro, entonces también se cumple la propiedad, por supuesto, no hace falta completar. Se sabe que el ángulo ABC es 90 grados, entonces este angulito que se encuentra por aquí, voy a poner X, sino que este X viene a ser entonces 45, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces acá se cumple que el X es 45 grados. ¿Está bien, no? Ya, a ver, esta propiedad ahora vamos a extenderlo para el caso de las circunferencias tangentes exteriores. Observen qué forma tiene, ¿no? Son tangentes interiores en el punto T, se trazó la cuerda AB, que es tangente a la menor en P, y luego se prolongó TP, ¿no? Corta en M, bueno, M es punto medio del arco AB. ¿Ya? Entonces, algo parecido va a ocurrir en el siguiente gráfico. Ya tenemos dos circunferencias similar, ¿no? Tangentes, digamos, en el punto T. Circunferencias tangentes exteriores. Ahora, la cuerda AB es tangente, en este caso, a la menor en P, ¿no? Allá es tangente a la prolongación solamente, ¿ya? La cuerda AB tangente a la prolongación en P, hemos prolongado P con T hasta que corte la circunferencia en el punto M. Entonces, lo que se va a cumplir es que la medida del arco AM, la medida del arco AM va a ser igual a la medida del arco MTB. ¿Listo? Algo parecido a lo que se planteó aquí, ¿no? Los arcos, M es punto medio del arco AB. En este caso es el mayor arco AB del gráfico, ¿no? O sea, el mayor es relativo, depende de cómo se dibuje, ¿no? Ya, a ver, formas de mostrarlo también puede ser trazando la tangente en M, como se ha hecho aquí. Está un poco arriba, así que no se va a trazar. Vamos a considerar ahora solamente ángulos, ¿ya? Bueno, angulitos nomás, ¿no? A ver, voy a considerar, por ejemplo, que este arco de aquí sea igual a 2 alfa. Este arco que sea igual a 2 beta. Por lo tanto, si trazamos AM, este angulito de acá sería alfa más beta. Bien, ahora vamos a considerar lo siguiente, atención, que el arco MT con el arco TP son iguales. En este caso, este arco de acá sería 2 beta. Por lo tanto, este angulito de acá sería beta. ¿Está bien hasta ahí? Arcos iguales, una especie de opuesto de vértice, o sea, usando esta propiedad, estos arcos acá iguales. Entonces, si ustedes trazan la línea MB, trazamos MB, quiere decir que este angulito viene a ser alfa. Por lo tanto, este ángulo acá viene a ser alfa más beta, ¿no? Bueno, alfa más beta es igual a este ángulo. Por lo tanto, el arco AM sería también alfa más beta, con lo cual ya estaría comprobado, ¿no? A ver, el caso especial de esta propiedad, ¿ya? El caso especial es que la línea AB sea diámetro, ¿de acuerdo? No hace falta que esté en la parte de abajo, entonces, ¿no? Entonces, acá está el punto T. Implica que si prolongamos la línea P y T, allá va a llegar al punto medio del arco. Este puntito de acá sería M. Y quiere decir que este arco que está indicando tal como X, ¿verdad? Se cumple que ese X viene a ser entonces igual a 90 grados. ¿De acuerdo? Como caso especial de la propiedad que se planteó arriba, ¿no? Muy bien. Bueno, y finalmente, antes de hacer la parte de inscrito, inscriptible, ¿no? Digamos, teoremas relativos a ellos, vamos a considerar ahora ángulo entre dos circunferencias. ¿No? Ángulo entre dos circunferencias, ¿no? Es algo general ángulo entre curvas, ¿ya? Por ejemplo, normal, ¿no? Que a veces en su primer ciclo de universidad o ciclos superiores también tengan de repente gráficos de curvas así complejas, ¿no? Y le piden el ángulo entre ellos, ¿no? Tiene que una curva, digamos, la otra curva. Y piden el ángulo entre ellos, ¿no? Pues fueron funciones, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer simplemente es encontrar el punto de intersección y luego trazar las rectas tangentes, ¿no? Lo que usualmente denominan
para el ángulo entre las dos rectas, las pendientes, ¿no? Algo así. Usa la idea de las derivadas, ¿no? Bueno, para hallar el ángulo entre ellos, ¿no? Bueno, tengo las pendientes de las rectas, puedo hallar el ángulo entre ellos, ¿sí, no? Bueno, este es el ángulo entre las dos curvas, ¿eh? ¿De acuerdo? El ángulo entre las rectas tangentes en el punto de intersección. Bien, si ese ángulo sale en 90 grados, son curvas ortogonales. Muy bien, entonces, bueno, lo que nos interesa es algo más simple, ¿no? Pero solamente indicar que sí está correcto indicar ángulo pues entre dos curvas, ¿no? Entre dos parábolas, ¿no? No hay parábolas ortogonales, ¿no? Bueno, entonces, si yo tengo dos circunferencias, vamos a considerar el ángulo entre ellos, ¿no? ¿Ya? Tengo dos circunferencias, en este caso secantes. Ya, por ahí alguien puede indicar, pero ¿qué pasa si son tangentes, no? La tangente es la misma, quiere decir que el ángulo entre las dos curvas tangentes en el punto de tangencia sería o 0 o 180, ¿no? No falta indicar, ¿no? Tengo el ángulo entre dos rectas, puede ser este angulito o el suplemento, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, si son tangentes es 0 o 180, ¿no? Bien, entonces tengo ahí dos circunferencias secantes, quiero hallar el ángulo entre ellos. Pues el ángulo entre esas dos curvas, entre la circunferencia C1 y la circunferencia C2, es el ángulo que forman las rectas tangentes en cualquiera de los dos puntos de intersección. Entonces, ubicamos ese puntito de intersección y trazamos la tangente. No creo que nadie esté pensando que esa recta pasa por el centro. Así, ¿no? Ya trazamos esa recta en el punto de intersección, la recta tangente a C2. Y luego, a partir de ese mismo puntito, la tangente a C1. Entonces, el ángulo entre ellos, entre esas dos rectas, viene a ser el ángulo entre las dos circunferencias, ¿no? Bueno, lo cual no está difícil, ¿no? Bueno, entonces, ese X viene a ser el ángulo entre las dos circunferencias, ¿no? ¿Y cuánto mide, no? X es la medida del ángulo entre las dos circunferencias, ¿no? Ya, a ver, es fácil de repente encontrar su medida a partir de los arcos comunes, ¿no? Entonces, en esta línea, ¿se ve? Y por ejemplo, que este arco de aquí sea igual a alfa, y este arco de aquí es igual a beta. Entonces acá sería alfa medios y beta medios, ¿no? Entonces se cumple que el X viene a ser alfa más beta entre 2. Bueno, algo más se ha dicho, que si X es 90 grados, ¿sí? Que si es 90 grados, entonces vamos a indicar que C1 y C2 son circunferencias ortogonales. Ojo, las circunferencias ortogonales necesariamente son circunferencias secantes, ¿no? ¿Sí? Son ortogonales. A ver, entonces cuando son ortogonales, ese ángulo X sería 90 grados, y si es 90 grados, este sí es un caso especial, ¿no? Esas rectas van a pasar por los centros, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo dibujar circunferencias ortogonales? Entonces nos interesa ese gráfico. Van a dibujar una de las circunferencias, dado que si X es 90, como se dijo, ¿no? Centro, punto de tangencia debe ser 90 grados, entonces la forma de dibujarla es de manera indirecta, ¿no? ¿Ya? Ubican un puntito en la, bueno, trazando la recta que contiene un radio en la parte externa y trazan acá la tangente, ¿no? Esto acá va a ser el radio, ¿no? Bueno, así como se dibujan las ortogonales, ¿no? Algo así. ¿Listo? Entonces, si unen el centro con el punto de tangencia, el ángulo es 90 grados, con lo cual, ¡ouch! Significa entonces que el ángulo entre esas dos rectas es 90 grados, las cuales pasan por los centros. Esto acá serían ejemplos de circunferencias ortogonales, ¿no?
Bueno, una propiedad que salta hacia la vista y fácil es la distancia entre los centros, ¿no? Bueno, ahora que está dibujado, pues está facilito, ¿no? Porque hace bastantes años, antes que el examen de admisión, hace años, ¿no? Viendo la primera pregunta de ortogonales, ¿no? Le decían que si los radios son A y B, allá la distancia de centro. Estaba muy fácil, ¿no? Pero aquel tiempo no era común hablar de circunferencias ortogonales, ¿no? Incluso le daban 3 y 4 todavía, ¿no? Entonces, esta distancia de aquí viene a ser, entonces, A cuadrado más B cuadrado, la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Cuando son ortogonales. Si no son ortogonales, simplemente lo que se verifica es una existencia con esa distancia de centro, ¿no? Entonces, si C1 y C2 son ortogonales, está claro que el X viene a ser entonces por Pitágoras, ¿no? Se cumple que el X es la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Muy bien. A ver, ahora teoremas relativos a las circunferencias ortogonales. Con eso terminamos esta parte. Vale, tenemos dos circunferencias ortogonales por aquí, ¿de acuerdo? C1 y C2 ortogonales. Esta recta es la que pasa por, es la tangente común. Unas tangentes comunes, ¿no? Si son secantes, de hecho, hay solamente dos tangentes. Puede ser arriba, puede ser abajo, ¿no? Ya, entonces, a partir del punto de intersección, P, lo unido con A y B, ¿no? Bueno, algo más que se puede indicar es que si X es 90 grados, pues esta suma de arcos es 180, ¿no? Entonces, si son ortogonales, esta suma de arcos, ¿de acuerdo? Que cada arco esté en la parte interna de la otra, suman 180, ¿no? A mí me interesa conocer este angulito de arriba, ¿no? Manera de ejemplo. A veces lo ponen como problemas, a veces no. Una propiedad, ¿no? Cuando son ortogonales, ese angulito de X es conocido. Vamos a calcularlo, ¿no? Bien, a ver, puede ser suma 180, ¿no? O sea, este ángulo con él, con X suma 180 y era el X, ¿no? También se puede hallar los arcos comunes, ¿no? Pero eso no se va a hacer, ¿no? A ver, como son ortogonales, en el punto de tangencia va a ocurrir esto, ¿no? Si trazamos esta línea, trazamos esta otra línea, allá el ángulo es 90 grados, ¿sí o no? Y quiere decir que X más este ángulo de aquí es 90, ¿no? Bueno, X más alfa más beta es 90 grados. Por acá se unen el centro con el punto de tangencia. A este angulito de acá sería alfa. Centro, punto de tangencia, 90 grados. Acá también sería 90. Este angulito de acá es beta. Pueden hacer esto, ¿no? 90 menos alfa, 90 menos beta, suman con X 180, o si no, que esta recta con esta recta son paralelas y se convierte en un problema de algo así, ¿no? Lo que llaman la propiedad de la Z, ¿no? Dos líneas paralelas. Acá está el X, esto acá es alfa y él es beta, ¿no? Allá, X es alfa más beta. Por lo tanto, el X sería, como suman todo 90, se cumple que el X viene a ser 45 grados, ¿no? ¿Bueno? X vale 45, ¿no? Muy bien, a ver, lo siguiente, ¿no? Lo siguiente también es interesante, si son circunferencias ortogonales, bueno, C1 y C2 ortogonales, en el punto de intersección trazamos una recta cualquiera, cualquier recta, ¿ya? Se encuentran, por ejemplo, los puntos P y Q, y luego van a trazar las tangentes en P y Q, ¿de acuerdo? Entonces trazan las rectas tangentes en P y Q. Entonces, el ángulo que forman esas rectas tangentes es siempre conocido, ¿no? Acá le pongo X. ¿Ya? ¿Puede quedar como ejercicio? Sí, ¿no? Ah. El punto P. Ah, claro. Cuando son ortogonales, claro, cualquiera, si te refieres al punto P de arriba, sí, pues, ¿no? Tangentes comunes, ¿no? Es como si fuese este punto de acá, ¿no? Solamente cuando son ortogonales, ¿no? ¿Ya? Bueno, en este segundo gráfico, a partir de este puntito, digamos que sea S, he trazado la recta que corta cada circunferencia en P y Q, y en P se trazó una tangente.
¿Ya? Siempre este angulito X es conocido, lo que estaba indicando como parte final ya. Siempre ese X viene a ser 90 grados, ¿de acuerdo? Lo cual es interesante, ¿no? Si lo dejamos como ejercicio, a veces no desarrollan, no sé si no desarrollan o no consultan o si lo hacen y no dicen nada, ¿no? Ya, pero vamos a demostrar el toque, ¿ah? Ya, lo que pasa es que como son ortogonales, esto de acá ayuda mucho, ¿no? Bueno, cuando son ortogonales, ¿no? Pasamos del centro hacia S, que es la tangente, y del centro, de otro centro hacia S, que también es tangente, ¿no? Porque son ortogonales por condición de problema, ¿no? Acá es 90, ¿no? Bien, con eso ya salió, porque este ángulo de aquí, se le llaman alfa, va a ser igual que este otro, ahí también es alfa. El de acá es beta, él también es beta, ¿sí? Y opuesto puede vértice, acá es 90, ¿no? ¿Qué tenemos? Que alfa más 90 más beta es 90, es 180, perdón. O sea que alfa más beta es 90. Entonces en este triángulo ya está, pues, ¿no? Alfa más beta es igual a 90 grados, ¿no? Muy bien, son propiedades bien interesantes de las ortogonales. De hecho hay más propiedades, ¿no? Pero casi la mayoría tiene que ver con lo que se está explicando, ¿no? O sea, unir el punto de intersección con los centros porque estas son tangentes a la circunferencia, ¿no? Muy bien, entonces terminamos ya en un momento con lo que viene a ser figuras inscritas y circunscritas. Ya, chicos, continuamos. Ya, a ver, en esta parte vamos a ver teoremas relativos a lo que es en general figuras inscritas y circunscritas. Primero lo definimos, luego ya planteamos teoremas, algunos de ellos ya generales. A ver, vamos a comenzar definiendo qué es una figura inscrita, ¿no? Generalmente nos referimos a las circunferencias, pero también se generaliza para polígonos, ¿no? Bueno, como guía, ¿de acuerdo? El término in y el término circum, ¿no? ¿A qué hace referencia, no? El término in, eso va a ser relativo a lo que es como guía, ¿no? Para darse cuenta, viene del término inscrito, ¿no? Si una figura es bueno, viene de, disculpen, interior, ¿no? Una figura es inscrita significa que va a estar en la parte interna de la otra, ¿no? Como guía, por supuesto, ¿no? De hecho, el triángulo inscrito, solamente los vértices están en la circunferencia, todo lo demás está en la parte interna de la circunferencia, ¿no? Por ejemplo, en este primer gráfico se dice que el triángulo ABC está inscrito en la circunferencia, ¿no? El término circum significa alrededor, ¿no? Significa que va a rodear la otra figura, ¿no? Entonces, con lo que se está indicando, sobre todo el primero, que es el más fácil de guiarse, ¿no? Ya, pues, no creo que nadie en el aula les pregunte, ¿no? Profe, inscritas dentro o fuera, ¿no? Es un término de que no cabe, ¿no? Pero siempre preguntan, ¿no? Siempre alguien pregunta siempre eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya no van a preguntar eso, ¿no? Es absurdo preguntar, ¿no? ¿Ya? Entonces, el término in, para que se guíen, viene de interior, ¿no? Entonces, en este gráfico, ¿ya? Vamos a considerar entonces que el triángulo ABC, ¿no? El triángulo ABC se llama triángulo inscrito en la circunferencia, ¿no? Bueno, triángulo inscrito en la circunferencia, le voy a poner acá C1, ¿no? En la circunferencia C1. Y C1, ¿qué viene a ser? Acá va a ser un juego, ¿no? Si una figura es inscrita, la otra es circunscrita, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso se dice que C1 viene a ser la circunferencia circunscrita al triángulo, o sea, está rodeando el triángulo. Circunferencia circunscrita, en este caso, al triángulo ABC. Estoy indicando para triángulos solamente, pero se cumple en general para polígonos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, voy a poner acá circunferencia C2. En este caso, la circunferencia C2 como guía, ¿no? Como guía solamente, sino que está en la parte interna del triángulo. Entonces, se dice que la circunferencia C2 es la circunferencia inscrita en el triángulo. Circunferencia inscrita en el triángulo PQR. ¿Sí? Y el triángulo PQR, y el triángulo PQR, como se dijo, ¿no? Si una figura es inscrita, entonces la otra es circunscrita. Entonces el triángulo PQR se dice que es el triángulo circunscrito a la circunferencia, ¿no?
es el triángulo circunscrito a la circunferencia C2. ¿Sí? Como está indicando, si una es inscrita, la otra es circunscrita, no es un juego, ¿no? Y se generaliza, por ejemplo, para polígonos, ¿no? En un momento vamos a indicar, para este cuadrilátero, por ejemplo. Bien, este cuadrilátero que estoy dibujando aquí, se dice que es el cuadrilátero inscrito en la circunferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y la circunferencia es circunscrita, ¿no? Por ello a veces, ¿no? Como se dijo, a veces causa confusión con el término, solamente guíense de quién es inscrita, ¿no? Si una está inscrita, la otra es circunscrita, ¿no? Lo mismo va a pasar para cilindros, esferas, ¿no? Todo eso, ¿no? Va a ser la misma idea, ¿no? ¿Ya? Siempre es más fácil guiarse de la figura que es inscrita, ¿no? Bien, entonces vamos a indicar algunos teoremas relativos a lo que se ha dicho. El primer teorema que se va a indicar es un caso general de lo que muchos conocen como el teorema de Poncelet. ¿Ya? Digamos que sea el triángulo ABC, donde está la circunferencia inscrita, por cierto a su radio se le llama in-radio. A ese radio se le va a denominar in-radio. Bien, ¿qué es lo que se cumple aquí? Indicamos como teorema se cumple que la suma de dos lados, en este caso sería la suma de B y C, se cumple que la suma de B y C, B más C, va a ser igual en este caso a A, el tercer lado, más dos veces R, pero por una razón trigonométrica, más dos veces R, por la cotangente de la mitad del ángulo opuesto, ¿no? Casi marco, ¿no? Ah, es entre dos, sí, 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 sí. Más dos veces R por la cotangente de la mitad del ángulo, ¿no? Por la cotangente de, en este caso, de alfa medios, ¿no? Bien, eso lo pueden comprobar de la siguiente manera, basta que consideren este segmento tangente. Este segmento acá le pueden poner X. Este segmento se puede calcular justamente en función de alfa y R, ¿sí o no? Porque como son tangentes, estás en esta línea, sería acá alfa medios, y ven en ese centro con el punto de tangencia. ¿Ya? Entonces acá es R, este X sería R por la cotangente de alfa medios, ¿no? Acá es alfa medios, ¿sí o no? Bien, y ese segmento X se puede calcular, bueno, pueden completarlo así si desean, B menos X, acá B menos X, acá lo mismo. Y aquí tendríamos que A va a ser igual a B menos X más C menos X, ¿no? Entonces esos 2 menos X van al otro lado y se cumple que A más 2X es igual a B más C. Pero como hemos quedado ya, X es R por la cotangente de alfa medios y ya está demostrado, ¿no? Sí, muy bien, ¿no? Tangente de alfa medios, ¿no? Y entonces se cumple como caso especial cuando alfa es 90, ¿no? Si alfa es 90, sería cotangente de 45, lo cual sería B más C es igual a más 2R, ¿de acuerdo? Bien, con lo cual entonces ya estaría comprobado, ¿no? Bueno, el siguiente teorema es el llamado teorema de Pitot, ¿no? O Pitot, como lo suele indicar, ¿no? Acostumbramos a tildar, ¿no? Pero ese ya no es un tema de nosotros, ¿no? Ya, a ver, ¿qué es lo que indica en todo caso el teorema? Que aparte que no es un teorema muy difícil, ¿no? De hecho, se puede generalizar para polígonos de número par de lados y también se puede indicar algo para los impares. Pero solamente es uso de segmentos tangentes, ¿no? Porque estos segmentos tangentes son iguales. Primero indicamos el nombre del cuadrilátero. Ya a estas alturas no nos confundimos con el nombre. El cuadrilátero ABCD, ¿ya? Se va a denominar cuadrilátero. ¿Ya? Es un cuadrilátero circunscrito, ¿de acuerdo? Porque la circunferencia es inscrita, ¿no? Circunscrito. ¿Y qué indica ese teorema? De que las sumas de lados opuestos van a ser iguales. En este caso, indicamos algo más, ¿ya? Se cumple que A más C va a ser igual a B más D e igual al semiperímetro, ¿de acuerdo?
Lo mismo se generaliza para polígonos de número par de lados, para hexágonos circunscritos, ¿no? Para octógonos circunscritos. Serían las sumas de los lados alternados, ¿no? Si desean, lo ponen con subíndice, A1, A2, A3, A4 y así. Sería la suma de los, digamos, con los índices pares con los impares, ¿no? Van a ser iguales, e iguales también al semiperímetro. ¿Está bien, no? A ver, si un cuadrilátero, ya atención, si un cuadrilátero, voy a indicar aquí más casos, pero a lo mejor lo ponemos. Ya, y la prueba de este último teorema tiene que ver con puntos notables, ¿no? Que es el tema siguiente. ¿Ya? Realmente acá voy a indicarlo. Un punto notable se recordar para demostrar esto. Si A más C es igual a B más D, ¿ya? Si en un cuadrilátero convexo se cumple el teorema de Pitot, ¿ya? Se cumple el teorema de Pitot, entonces lo que se va a verificar es que en ese cuadrilátero se puede inscribir una circunferencia. ¿Sí? Y al cuadrilátero ABCD pones una denominación. Ahorita no encuentro una fuente sobre los términos, ¿no? Bueno, por ahora lo seguimos indicando. ¿Ya? El cuadrilátero ABCD se va a denominar cuadrilátero circunscriptible. Circunscriptible. Muy bien, así como hay explicaciones, ¿no? Para ciertos términos, ¿no? Para el caso de inscriptible, que es un término francés, ¿no? El caso del término losange, que es también francés, ¿no? Un cuadrilongo, que es una composición de palabras para referirse a rectángulo, o como un rectángulo o un cuadrado que se ha deformado, ¿no? Algo así. Pero para circunscriptible aún no he encontrado una explicación, ¿no? Ya bueno, vamos a usar ese nombre todavía. Entonces, en general, una figura es, claro, si cumple el teorema de Pitot, es justamente, ¿no? Ese cuadrilátero es circunscriptible, ¿no? Por acá se puede trazar una circunferencia. Muy bien. Allá, excelente, muy bien, Luis Gustavo. Ya, el recíproco es verdad solamente para el cuadrilátero, ¿de acuerdo? Solamente para el cuadrilátero. Para un hexágono no es, no es verdad, ni para, en general para un polígono. ¿Ya? Ya, para todo número par de lados sí se cumple, pero el único caso que es recíproco es para el cuadrilátero, ¿no? ¿Está bien? O sea, puede ser que un cuadrilátero, digamos, hexágono, o sea, puede ser que lo sea, ¿no? Pero no siempre, ¿no? O sea, no es general, ¿no? Claro, esa es la manera, Marco, de demostrarlo, ¿no? O sea, es con las bisectrices, ¿no? Porque ese puntito, como va a estar en las bisectrices, va a tener igual distancia de los lados, ¿no? Claro, así se puede indicar, más, si eso cumple en todos ciertos polígonos, también va a ser circunscriptible, ¿no? ¿No? Los polígonos regulares se demuestran que son circunscriptibles a partir de esa propiedad, ¿no? Ya, a ver, ya, entonces, esto de acá es interesante siempre ver los recíprocos de cada teorema, ¿no? ¿Ya? Pero no olviden, solamente es verdadero para el caso de un cuadrilátero, ¿no? Ya, a ver, antes de hacer lo de inscriptibles, ¿no? Ya, y ahí también la sugerencia de leer bien los problemas, ¿no? Ha ocurrido bastantes veces que en vez de leer inscriptible, leen circunscriptible o al revés, ¿no? ¿No? En todo caso, remarcarlo siempre en esos términos, ¿no? Ya, a ver, primero nos referimos a un cuadrilátero inscrito. ¿Ya? El cuadrilátero inscrito es cuando sus vértices están en la misma circunferencia. Que indicamos los teoremas básicos así en forma rápida. Ya que en todo cuadrilátero inscrito la suma de los ángulos opuestos es 180. A los que les gusta generalizar también pueden ver qué pasa en los polígonos de número par de lados, ¿no? Con los ángulos alternados, ¿no? Ya, bueno, se puede encontrar en general, ¿no? A ver, el segundo teorema, claro, y justamente los recíprocos tienen que ver solamente para el caso del cuadrilátero también, que va a ser el cuadrilátero inscriptible, ¿no? No es general, ¿no? O sea, se puede encontrar una propiedad de repente, algo parecido a esto, ¿no? Para polígonos, pero el recíproco solamente es válido para cuadriláteros, ¿no? Ya, a ver, la siguiente propiedad es prácticamente consecuencia de la primera, es que el ángulo interior con el ángulo exterior opuesto van a ser iguales, ¿no? Este ángulo acá es igual a y, entonces implica que el ángulo interior es igual al ángulo exterior opuesto, ¿no? Y la siguiente propiedad tiene que ver básicamente para lo que se llaman las diagonales, ¿no? Las diagonales van a formar ángulos iguales con los lados opuestos. Puede ser así, ¿no? Estos ángulos iguales o cualquier otro, ¿no? Acá le ponen alfa, esto que es igual a teta, se cumple que alfa es igual a teta, ¿no?
lo que llaman algunos la propiedad de rebote o el espejo, ¿no? Por ejemplo, este angulito de acá, si le llaman X, ¿no? Acá se va a repetir, ¿no? Y también debe ser X. Bueno, son las tres propiedades básicas, ¿no? A ver, haciendo uso de estas propiedades, sobre todo la segunda, ¿ya? Vamos a demostrar lo siguiente, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Dos circunferencias secantes, digamos que son secantes en los puntos P y Q. Trazamos dos rectas. La primera figura es la más común, ¿ya? Trazamos las rectas que sean, digamos, secantes a las dos circunferencias. Entonces, si unen los puntos A y B, para que unimos los puntos C y D, entonces esas dos rectas siempre salen paralelas, ¿verdad? Lo indicamos así, se cumple que las rectas AB va a ser paralela con la recta CD. Y su prueba pues no es difícil, ¿no? Bueno, entonces lo que se dice en general es que si tienen parte de un cuadrilátero inscrito, la idea es que ustedes completen. Trazamos la cuerda común, que por cierto es un buen trazo, las circunferencias secantes, y van a partir, por ejemplo, de cualquiera de los ángulos, ¿ya? Digamos que si este ángulo es alfa, el de aquí también debe ser alfa, ¿ya? Y para este cuadrilátero, vamos por aquí, también este angulito viene a ser alfa. Bien, entonces estas dos rectas cumplen la propiedad de las rectas de los ángulos alternos internos, por lo tanto salen paralelas, ¿no? Pero acá he indicado un gráfico alternativo, aunque se dijo que puede ser cualquiera, ¿no? A ver, tenemos ahí igual dos circunferencias secantes, como dice secantes, en los puntos, digamos, P y Q. Ahora trazamos un par de rectas, como sea, ¿no? Rectas secantes, ¿ya? A ver, por ejemplo, a alguien se le ocurre trazar así de repente, ¿no? Puede ser, o sea, ¿no? Es una recta, ¿no?, que corta la circunferencia nada más, ¿no? Y pueden trazar a partir de Q otra recta, puede ser así, ¿no? Como sea, ¿ya? Se me ocurre trazar así. ¿Ya? A ver, puntos de corte en esta circunferencia son los puntos A y B. ¿Ya? Acá están los puntos A y B. Y puntos de corte en la otra circunferencia serían los puntitos C y D, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre se va a notar en este caso rectas paralelas, ¿no? Y las rectas paralelas en este caso serían las rectas que unen los dos puntitos, ¿no? A con C, espera, A con B, ¿ya? A con B y C con D, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo demostrar eso? Siempre ayuda mucho la A, B y C, D, ¿no? Siempre los puntos de interacción en cada circunferencia. Traten de practicarlo, tracen rectas como sea. De acá tengo dos circunferencias, ¿no? De repente a alguien se le ocurre trazar así, ¿no? De esta forma, ¿no? A ver dónde están las paralelas. Pues siempre hay paralelas, ¿no? De hecho, demostrarlo, ¿no? Este ángulo le van a poner, digamos, X, ¿ya? Si este ángulo es X, este arco 2X, y siempre ayuda la cuerda común, ¿no? Este angulito de acá también es X, y por el rebote de acá también sería X. ¿No? Entonces se cumple que esas rectas son paralelas. Me falta indicar eso por aquí. Las rectas A, B y C, D son paralelas. Bien, ahora sí, la parte final ya lo inscriptible, en que voy a indicar después unos teoremas adicionales, ¿no?, que me han faltado, un equivalente a las tangentes que me parece importante. De trigonometría, ¿no? La tangente del triple, ¿no?, que vamos a ver con coeficientes inscriptibles, ¿no? Ya, a ver, lo que es inscriptible, hace rato lo indicamos en general, ¿no? Tenemos un cuadrilátero, si por sus vértices pasa una circunferencia, si por los vértices pasa una circunferencia, hemos quedado que ese cuadrilátero va a ser inscriptible, ¿no? Ese es el término final, ¿no? Hasta ahorita, ya tantos años
No encuentro una fuente adecuada, ¿no? La terminación me refiero, ¿no? Inscriptible, circunscriptible, ¿no? ¿Ya? El cuadrilátero ABCD se va a denominar inscriptible, ¿no? Ya. A ver, teoremas, formas de reconocer un cuadrilátero inscriptible, son prácticamente los recíprocos del cuadrilátero inscrito, ¿ya? Si un cuadrilátero cumple, por ejemplo, bueno, primer dato, ¿no? Debe ser convexo, ¿no? ¿Ya? Que los ángulos en A y en C suman 180, los ángulos opuestos. Entonces ese cuadrilátero va a ser inscriptible. ¿Qué quiere decir? Si por su parte pasa una circunferencia, ¿qué quiere decir? Que este cuadrilátero cumple esas propiedades, ¿no? Indicamos así. Si alfa más beta es 180, entonces el cuadrilátero ABCD va a ser inscriptible. ¿Ven? A ver, la segunda condición es que cumpla pues la condición de que si el ángulo interno es igual al ángulo externo opuesto, ¿no? Es más común, ¿no? Más se va a encontrar, ¿no? Si X es igual a Y, entonces también el cuadrilátero PQRS va a ser inscriptible. Así como los casos de congruencia, se puede indicar que son los casos más comunes, ¿no? Para reconocer un inscriptible, ¿no? De hecho, hay más condiciones, por supuesto. En el tema de métricas se indican 3 condiciones más, ¿no? Por ejemplo, que cumple el teorema de las cuerdas, que cumple el teorema de la secante o el teorema de Ptolomeo, ¿no? Que es uno de los más comunes también, ¿no? Ya. A ver, vamos a considerar si este ángulo es igual que él, si cumple la propiedad de rebote, si alfa es igual a beta, entonces también el cuadrilátero sale inscriptible, ¿no? Cuadrilátero ABCD inscriptible. Ya. Y finalmente, lo que voy a indicar así ya, se puede emplear. No estoy demostrando esos teoremas. No son, la prueba es con el absurdo en general, ¿no? No muy elegante, pero sí se demuestra, ¿no? Ya, a ver, casos comunes, ¿no? Caso especial, cuando alfa igual a beta igual a 90, ¿no? Bueno, en este caso tenemos un triángulo, se ha trazado la altura, ¿ya? La altura BH, y a partir de H se han trazado las perpendiculares. Entonces acá ustedes van a notar siempre que hay un inscriptible, ¿no? Trazando, digamos, uniendo los puntos P y Q. Esto es para todo triángulo, ¿no? Entonces, para este cuadrilátero, siempre se va a cumplir que es inscriptible, ¿no? Se cumple que el cuadrilátero AQPC es inscriptible, ¿no? A ver, ¿cómo se comprueba? Siempre hay que demostrarlo, ¿no? O sea, no solamente hay que creer, ¿no? Así que acá lo ponen alfa, 90 menos alfa, el de acá es alfa, ¿se ve? Él es 90, el de acá también 90, ¿no? Entonces este cuadrilátero sale inscriptible, ¿no? Entonces este alfa por acá se repite, ¿no? Entonces este cuadrilátero que he indicado justamente cumple la propiedad, la segunda, ¿no? Que el ángulo interno con el ángulo externo opuesto son iguales, ¿no? Bueno, acá he considerado un caso especial. A ver, que por los puntitos, por el punto P se ha trazado una recta, la recta digamos que sea APB, y en A y en B las tangentes, ¿de acuerdo? Se define acá el punto, digamos que sea M, y con este punto de intersección que sea Q. Entonces vamos a demostrar que el siguiente cuadrilátero siempre sale inscriptible, ¿no? O sea, probar que un cuadrilátero es inscriptible es interesante porque por esos puntitos va a pasar siempre una circunferencia, ¿no? Bien, entonces ese cuadrilátero AQBM, ¿no? ¿De acuerdo? Va a salir siempre inscriptible. Y la forma de mostrarlo, las más sencillas es completando ángulos, ¿no? Siempre ayuda a la cuerda común. Trazar la cuerda común, de hecho acá no convendría mucho las diagonales. Si este angulito le ponen alfa, acá le ponemos beta, ¿ya? Ese alfa y beta se va a repetir, ¿sí o no? Este alfa por el ángulo semi-inscrito, también es alfa, estos dos ángulos salen siempre iguales, el de aquí es igual a beta,
Y si ustedes a este ángulo llaman W, se cumple que alfa más beta más W es 180. Entonces, alfa más beta, que es este ángulo, con el de aquí suma 180. Entonces, quiere decir que el cuadrilátero AQBM es inscriptible. Bueno, eso entonces con todo lo que se ha indicado ya pueden hacer los problemas, ¿no? Los 20 problemas pueden hacerlo. Pero vamos a indicar unos teoremas adicionales de lo que se dijo, ¿no? De cuadrilátero de diagonales perpendiculares para la tangente del triple, ¿no? Que encuentren una alternativa con geometría. Y luego algo de recta de Simpson, ¿no? Que también falta indicar, ¿no? Un poco largo el tema, ¿no? Ya, a ver, me dan unos minutos.